Cuentan los abuelos que hace años los llantos de algunos niños se escuchaban cada noche, y más porque en esos tiempos remotos, para que una obra tuviera buenos cimientos y la estructura durara muchísimos años, aventaban en el cemento a docenas de ellos. Curiosamente, quien no lo hacía sufría las consecuencias, y es que estos puentes, edificios y hasta autopistas colapsaban al grado que se sufrían pérdidas millonarias. Por eso, en su desesperación, hubo ingenieros que recurrieron a estas prácticas de emparedar humanos en muros y traves, pero también hubo quien recurrió a la Santa Muerte para pedirle que hiciera lo posible en proteger esta construcción. Pero ¿a qué costo y por qué usar a una deidad tan respetada y sobre todo un santo que cumplía todos sus deseos? Mi abuelo fue un pobre albañil de los años 70. Él fue mudo testigo en aquellos tiempos en que ofrecían como ofrenda a una gran cantidad de personas, niños y niñas, para el ser innombrable Satanás, quien les exigía que esos cuerpos fueran colocados como pilares por la eternidad. En esos años, el abuelo tenía un ahijado llamado Martín, el cual era un joven ingeniero de unos 30 años de edad. Apenas se había casado con una joven mujer llamada Lucía. El joven estaba muy ilusionado, ya que le habían ofrecido realizar una gran obra en el estado de Veracruz. Como ese era su primer proyecto, no cabía de alegría. Lo único que lo detenía era que su esposa, que no quería andar de un lado a otro, pero eso no era gran problema. El muchacho pronto la convencería de irse a la capital para progresar. Sin más, se marcharon a su nueva vida, ya que un buen trabajo estaba esperándolos. Martín sabía que era una gran oportunidad y tenía que demostrar su capacidad. Con ese trabajo le daría una buena vida y un gran futuro a su familia. La obra estaba contemplada para 3 años, así que tenía mucho trabajo y sobre todo debía de contratar a una gran cantidad de albañiles. Cierto día llegaron al pueblo llamado Córdoba. Allí inmediatamente se instalaron en una pequeña casa que la misma compañía le había facilitado al joven matrimonio. Los días transcurrieron y ya habían comenzado la obra. Todo iba de maravilla. El joven ingeniero se encontraba muy feliz de realizar sus sueños y ahora le tocaba demostrar sus habilidades. Todos los días Martín acudía muy temprano a la obra. Como era sencillo, los trabajadores lo estimaban y respetaban mucho. En una ocasión, a mitad de obra, un joven llamado Ramiro tuvo un accidente en el cual había caído de una altura de unos 10 metros. No perdió la vida, pero quedó incapacitado para siempre. No podía trabajar así, que la empresa tenía que costear los gastos de él. Esto le ocasionaría grandes problemas a Martín, pues argumentaba que los trabajadores no tenían precaución en sus deberes. Sucesivamente, a los pocos días, otros accidentes ocurrían. Esta vez a un hombre de unos 50 años, el cual, al estar manipulando algunas herramientas, accidentalmente se amputó el brazo. Esto no podía seguir así,
ya que el presupuesto de la obra se salía de control y si los accidentes seguían pasando, no lograrían acabar la obra a tiempo y completa. Haciendo cuentas, el pagar incapacidad y demandas le salía demasiado caro para la empresa. Los jefes de Martín se encontraban muy molestos porque eran muchos los accidentes y no estaban dispuestos a perder demasiado dinero. El joven estaba muy molesto. No era posible que siendo su primer proyecto tuviera tantos problemas. De hecho, imaginó que alguien tenía que ver en esto, al grado que también creyó que era víctima de una brujería. Los meses pasaron y los accidentes iban a la orden del día, al grado que ya eran más de 5 muertes y el tiempo de entrega se agotaba. La mujer de Martín en esos meses quedó embarazada y lo que sería felicidad se convirtió en un estorbo y preocupación, ya que estaba a punto de perder su trabajo que tanto esfuerzo le costó encontrar. Así que una vez más esto distrajo al joven de sus problemas. Por una parte, se encontraba muy feliz de ser padre, pero al mismo tiempo, en la obra todo iba muy mal. No se avanzaba porque los trabajadores poco a poco renunciaban, todo era un caos y ya comenzaban a asustar. El joven se mostraba muy desesperado, pues si la obra no se terminaba en forma y tiempo, lo demandarían por incumplimiento de contrato. Ese mismo día, Martín decidió caminar. Para llegar a su casa, tenía que caminar unos cuantos kilómetros. Así pensaría muy bien las cosas. Ya encaminado en aquel lugar, allí, por un camino de oscuridad, se encontró de frente a una anciana, la cual era huesuda, morena y de mirada triste. Ella lo saludó cordialmente, haciéndole la plática. La mujer se quedó a conversar con él, preguntándole de qué pueblo venía, porque nunca la había visto por el rumbo. El muchacho, por no ser grosero, respondió las preguntas a la anciana, y cuando se dispuso a retirarse, la mujer le dijo unas palabras que nunca olvida. Hijo, miro en tu rostro problemas, y estos son muy grandes y serios, pero ten fe que de esto pronto pasará. Además, no te mortifiques, solo ten un poco de confianza. El joven estaba desesperado por continuar su camino e ignoraba a la anciana. Fue ahí que la mujer le dijo que ella lo podía ayudar, solo tenía que hacer lo que le indicara. El joven quedó extrañado, pues como aquella anciana, tan insignificante, sucia y de apariencia desagradable, lo podía ayudar. Sin hacer tanto caso, Martín, por educación, se despidió de ella y se marchó. En el camino pensaba lo que la mujer le había dicho. Al llegar a su casa, ya no cenó y de lo pesado de su trabajo se quedó dormido. El joven comenzó a tener un sueño muy raro en donde se le aparecía nuevamente la anciana, pero de apariencia extraña, la cual venía acompañada de 2 perros negros, y ahora ésta le ofrecía grandes cantidades de monedas de oro. Estos brillaban mucho en la oscuridad y serían suyas a cambio de un trato, ya que unas personas cercanas a él la mandaron a traer para que ayudara a terminar este proyecto a tiempo.
o de lo contrario, habría consecuencias. Antes de despedirse, la mujer le decía que todo sería para él si así lo deseaba, siempre y cuando le cumpliera con una ofrenda. Martín despertó sudando del extraño sueño. Efusivamente, el sueño parecía tan real que sentía que todo eso lo tenía en las manos. Al otro día, muy temprano, el joven, como siempre, se dirigió a la obra. En el camino, nuevamente se encontró a la anciana, que insistentemente le preguntó que si ya había pensado su oferta, porque unas personas a ella la estaban presionando y le pidieron un favor. El joven, un poco curioso, le dijo: «Pero bueno, está bien, dígame usted de qué manera me puede ayudar». La anciana no dudó en decir: «Mira, hijo, yo he notado que tú estás a cargo de esa gran obra de la carretera, pero por cualquier causa te has atrasado y no terminas a tiempo. Además sé que es tu primer proyecto y no debes quedar mal, o de lo contrario, no solo tú, sino que otros intereses están en juego, y por eso me mandaron a traer». El pobre ingeniero no sabía que tenía frente a él a la mismísima Santa Muerte, quien ya tenía plazo para ayudarlo a terminar a cualquier costo. Martín quedó sorprendido por todo lo que la mujer le decía. De hecho, no sabía cómo es que conocía todo lo de la obra y sus datos personales tanto. Al instante, la anciana le dio algunas indicaciones antes de irse. «Bueno, hijo, ya muy pronto sabrás quién soy y por qué me contrataron. Es más, desde mañana verás que mucha gente vendrá a pedirte trabajo y te aseguro que tu vida cambiará más rápido de lo que tú te hayas imaginado. Al llegar a tu casa, ofréceme un vaso de tequila, unos dulces y, si puedes, hasta unas manzanas, por favor». Martín estaba confundido de cómo esa mujer sin piel, a la cual se le veían los huesos, lo podía ayudar en tan poco tiempo. Trató de irse de allí, pero ésta no paraba de hablar. El pobre no quería llevarle la contraria a la anciana, pues se veía de carácter muy fuerte y no quería tener problemas con nadie de ese pueblo, así que solo le quedó aceptar todo lo que la anciana le pedía. Por fin, la jornada laboral terminó y en casa lo esperaba su mujer, quien ya estaba a pocos días de dar a luz. Finalmente se fueron a dormir y la esposa comenzó a tener contracciones. El niño estaba a punto de nacer, así que rápidamente se fueron a la clínica del pueblo y esa misma noche Martín se convirtió en padre. A la mañana siguiente, Martín no pudo asistir a la obra, así que dio la orden a una persona de su confianza que se hiciera cargo de lo relacionado a los pagos y supervisiones solo por ese día. Ya por la tarde, Martín se encontraba en casa con su familia. No cabía de alegría por el nuevo miembro de la familia, pero también se preocupó de que la obra no estuviera terminada, ya que cada minuto era oro para él. En un instante sonó el teléfono. Era la persona que se había quedado a cargo de la obra. Hablaba para dar todos los reportes del día. Ahí mismo le informó que habían llegado decenas de hombres, todos jóvenes y fuertes, a pedir trabajo.
y les dijo que se presentaran al otro día para hablar con el ingeniero. Martín quedó sorprendido, pues lo que le había dicho a la anciana era verdad. Los días pasaron rápidamente y la obra avanzaba mucho. Todos los días llegaban nuevos trabajadores. Como era la hora del almuerzo, la anciana apareció cerca de la obra. Martín la vio y rápidamente acudió hasta ella. Veo que te va bastante bien. Sigue así y en poco tiempo terminarás ese trabajo y yo el mío. Todos tus problemas serán resueltos. Serás muy exitoso en el futuro. Los meses transcurrieron. La obra iba avanzando rápidamente. Martín estaba muy contento. Cada día se superaba más y más al grado de tener una gran cuenta en el banco y ni un solo accidente. Por allí notó que los trabajadores viejos ya no regresaban ni siquiera a cobrar su sueldo y en ocasiones venían los familiares a preguntar por ellos, ya que jamás regresaron. El tiempo estaba encima del ingeniero y como mi abuelito era el velador de la obra, fue mudo testigo de esta parte, que no me creerán. Dice el viejo que después que su ahijado, el ingeniero, se fue a casa, llegó una mujer, toda huesuda, pálida y como enferma, la cual venía como con 50 personas, con palas, picos, martillos, carretillas y más, y dijo que venía de parte del ingeniero. Cuando mi abuelo le negó el ingreso, ésta se quitó su túnica y con horror dejó ver su cadavérico cuerpo y resultó ser la Santísima Muerte negra. Mi abuelito no soportó y se desmayó. Al amanecer llegó el ingeniero a su obra y creyó que era un sueño porque estaba terminada en su totalidad y un día antes de la fecha pactada. De hecho, no daba crédito a tal cosa y fue allí que el abuelo le contó lo que pasó la noche anterior. Allí tembló Martín porque supo que eso no era nada bueno y más porque algún socio o hasta dueño de este proyecto pactó con la Santa Muerte, pero ¿a qué costo? Nuevamente, a eso de las 8 de la noche, la anciana se apareció y en esta ocasión le dijo que venía por su pago. Ella, con voz tétrica y cadavérica, le indicó que a cambio de ayudarlos, le dejaron pedir algo a cambio. Bueno, ingeniero, como veo que ya te fue bastante bien y que terminaste la obra a tiempo, creo que ahora me toca pedir algo a cambio. Martín esperaba con ansias la petición de la anciana y lo que creyó sería algo material terminó siendo lo más aterrador que jamás escuchó. Allí, con voz firme, la anciana finalmente dijo: «Mira, desde aquel día que te encontré y platiqué contigo, en poco tiempo has hecho un buen capital, tienes contratos, cuenta en el banco, casa y más. Por eso ya me iré con mi pago. Así que a partir de hoy y de lo que te voy a pedir, tu vida cambiará. Depende de ti, si es para bien o para mal, y si cumples con lo que los otros ingenieros me prometieron al invocarme». El joven estaba un poco confundido, no se imaginaba lo que la anciana le pediría. «Mira, para terminar me entregarás desde esta noche el alma de un niño, empezando por tu hijo, y vendrás por las noches sin que nadie se dé cuenta y lo depositarás
de pie en uno de los pilares, éste debe estar vivo. Inmediatamente lo cubrirá con cemento. Esto lo debes de hacer cada que yo te lo pida, o de lo contrario, todo lo que has hecho hasta el día de hoy se derrumbará, se terminará para siempre. Tu obra se vendrá abajo y nadie, absolutamente nadie te dará trabajo y serás un don nadie. Como verás, yo soy la Santa Muerte y este trato es el que yo quiero. Martín quedó con la boca abierta, no podía creer lo que escuchaba. Eso era inconcebible, no sería capaz de hacer tan semejante bajeza. Él no era un asesino, lo que la mujer pedía era aterrador. Esa misma noche, Martín no podía conciliar el sueño. Pensaba y pensaba en todo lo que aquella mujer le había dicho, y más aún en las amenazas de tirar su maldita obra. Ya por la mañana lo había pensado bastante bien y no tenía muchas opciones y aceptó el trato. Primero le entregó a su único hijo sin que su esposa estuviera de acuerdo, ya que la encerró en lo que cometería su infanticidio. Desde entonces, Martín cumplió al pie de la letra las indicaciones de la anciana y poco a poco gran cantidad de niños fueron robados a familias de bajos recursos. Por las noches, el hombre los colocaba en las estructuras y pilares de dicha carretera y puentes e inmediatamente los cubría con cemento y después se marchaba a su casa. Esto fue constante. Desde entonces, los pobladores aseguraban que por las noches se miraban algunos niños deambulando en los alrededores de las carreteras, caminando en caravana junto con una mujer descarnada, la cual los guiaba hacia algún lado. Otros trabajadores, como mi abuelo, argumentaban también que las almas de los niños andaban penando porque sus cuerpos se encontraban en estos lugares. Desde entonces se dice que en las grandes obras siempre debe de haber alguna alma para que éste nunca jamás se derrumbe. Esto siempre se hace en grandes obras, porque de lo contrario sucederán muchas desgracias y lo principal, se derrumbarán acabando con muchas vidas inocentes, sin imaginar que los ambiciosos no solo recurrían al diablo para estas prácticas, sino que también a la Santa Muerte Negra, quien no fallaba. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Gómez Márquez.